Quiero compartir con usted brevemente una lectura en la Escritura. ¿Y me escuchan ahí atrás? ¿Puede escucharme atrás? ¿Me escuchan atrás? Más o menos. Vamos a tratar de hacer el silencio más posible para poder escuchar, ¿sí? A mí me bendice leer la Escritura. ¿A usted? Porque ella habla por sí misma. No necesitamos prácticamente, a veces queremos hacerle decir a la Biblia lo que no dice, pero la Biblia habla. Porque el Señor habló a través de sus siervos los profetas. Leí esta mañana que el Señor habló a través de sus siervos. Por eso tenemos la palabra segura y tenemos también la revelación. Y yo creo que cada día que nosotros exaltamos el nombre del Señor, el Señor se revela. Dice, cuando la Escritura menciona que su misericordia se renueva cada mañana, está hablando de una nueva revelación cada día. Viene la revelación por el Espíritu de Dios. Así que estamos aquí reunidos en el nombre de Jesús. La Biblia dice que donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesús, Él está presente. Y nosotros creemos en la palabra de Dios. Estamos aquí reunidos más de 2 o 3 y creemos que Él está presente. Y Él está hablándonos y trayendo su rema, que es decir, su ministración, la ministración por el Espíritu para ahora. Para ahora, cuando el Señor le dice, ¿qué quieres que te haga? Cuando el Señor va a la tumba de su amigo Lázaro y pregunta a sus hermanas, y ellas le hablan en logos. Nosotros sabemos, Señor, que un día vamos a resucitar. Sabemos. Eso es logo, lo que ya Dios ha dicho, eso lo sabemos. Pero el Señor estaba queriendo revelarles algo nuevo. Estaba trayendo el rema de esa palabra que ya había pronunciado. Y quería decir, quiero que ustedes vean. Y para que el mundo vea. Que su fe se fortalezca. Y entonces el Señor estaba trayéndoles el rema. Y llama a Lázaro y le dice, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro, envuelto todavía en esas vendas que le colocaban a los muertos, sale de su sepultura caminando. Vino a la vida. Qué experiencia, hermanos, ¿no? ¿Le parece? Pero ese era el rema, la palabra revelada para ese momento, lo que el Señor quiso mostrar en este momento. Yo quiero creer y creo firmemente que Dios está queriendo hablar hoy día a su pueblo, trayendo el rema para hoy, 2019, este año, y en este día Dios quiere hablarte, quiere traer el rema siempre en base a lo que está escrito, el logos. Pero Él quiere revelarse, que esa palabra logos salga de aquí, venga a tu corazón, se revele a tu vida. Si no, yo lo tengo como una lectura más, leí como un libro cualquiera, pero cuando esta palabra a mí me habla cada día, cuando abro la Escritura, la palabra me habla. Eso es el rema. ¿Qué me dice hoy Dios? ¿Qué me está diciendo hoy Dios? ¿Qué te dice hoy Dios? Y Dios va más allá. Dice, ¿qué quieres que te haga?
¿Qué estás esperando? Si acaso esperas algo. ¿Dónde estás parado en la palabra? ¿Dónde estás parado, hermano? Tu vida, ¿dónde está parada? ¿Cómo te posicionas ante el hoy que vivimos? Yo creo que Dios está moviéndose de una manera sobrenatural en el mundo entero. Para nosotros, para el mundo entero. Hay un mover, hermanos, natural en el mundo. Hoy estuve hablando al teléfono con una jovencita en Italia y me decía algunas experiencias, me contaba. Digo, sí. Y Dios a su vez está levantando intercesores que oren y clamen y se pongan en la brecha para interceder por todos los santos en el mundo entero. Porque hay un mover en el mundo natural, en todos los ámbitos, de transformación, de cambios. Cambios muy fuertes, muy fuertes. Entonces yo creo, hermanos, que el Espíritu de Dios está moviéndose fuertemente a favor de los santos y levantándoles en victoria, asombrando el mundo, iluminando este mundo que está realmente en una gran confusión. El Evangelio según San Mateo, capítulo 14, vemos en la Escritura, 14, verso 22. Hay acá una historia que yo quiero verla rápidamente con usted, en el nombre de Jesús. San Mateo, capítulo 14, verso 22. Dice así la Escritura: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, él dijo entonces a sus discípulos que entren en la barca y vayan hacia la otra ribera, mientras él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte. Vea, vez tras vez el Señor Jesús se apartaba para orar, buscaba un momento, buscaba una altura para orar. Es un estado, es una posición, por eso le digo, ¿cómo usted se posiciona ante la vida? Y él se posicionaba en una altura para orar. Fue, dice, al monte a orar y allí oró. Tenía a sus discípulos que estaban cruzando hacia la otra ribera. Estaba despidiendo a la gente, acababa de despedirla y se fue inmediatamente al monte a orar. No tenía urgencias. Él esperaba en el Padre. Él esperaba el rema, la dirección específica de parte del Padre. Estoy orando, voy a orar. Tenía a sus discípulos yendo a la ribera de enfrente. Tenía a la multitud que acababa de despedirse. Y se apartó a buscar el rema de Dios. Y dice entonces, estaba orando el Señor Jesús. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Oró tiempo, estuvo tiempo en la presencia del Padre. Es como que dijo, hasta que yo no
entiendan o comprendan de tu parte, Padre, el rema, que es lo que qué es lo que está en tu propósito para esta hora, yo no dejo. Y estaba orando y buscando de Dios solo hasta la noche, mucho tiempo. Y entonces, y ya la barca estaba en medio del mar, ya había avanzado esa barca a donde iban los discípulos. Entonces dice, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Una tormenta en medio del mar es algo muy serio. Y esas barcas que eran muy endebles, no tenían tanto reparo como pueden tener hoy día. Pero ahí estaba esa barca en medio del mar con un fuerte viento, una tormenta. Y entonces, más a la cuarta vigilia de la noche, se pasó tiempo. Miren, está pasando tiempo. Los discípulos luchando con ese viento. Pero Jesús seguía en el monte orando. Estaba posicionado en la presencia del Padre para ser entendido en el momento que le tocaba vivir, el rema, y cuál era su propósito. Entonces, allí los discípulos viéndole andar sobre el mar, Jesús, porque más a la cuarta vigilia dice que Jesús comienza a caminar sobre las aguas hacia ellos. En medio de esa tormenta, Jesús comienza a caminar. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron, diciendo, un fantasma. Y dieron voces de temor. ¿Sabe qué? Los discípulos estaban luchando con el mundo natural, el viento, la tormenta, una circunstancia del mundo natural. Jesús los ve y él tenía específica ya la orden del Padre. Tienes que manifestar en ese mundo natural lo sobrenatural. Entonces Jesús comienza a caminar sobre las aguas. Era algo sobrenatural, era algo imposible. Cuando tú te posicionas correctamente, el Señor Jesús, te posicionas correctamente a pesar de que puedas estar luchando en tu mundo natural por enfermedades, por circunstancias diferentes, y puedas luchar en tu mundo natural y luchas y peleas con tus fuerzas. Hay algo que se está moviendo a tu favor si tú estás posicionado correctamente. Hay algo que se está moviendo a tu favor de parte de Dios. Ahí está el mundo sobrenatural moviéndose a tu favor, para que tus ojos naturales puedan contemplar ese mundo espiritual y tus ojos espirituales puedan percibir ese mundo espiritual. Y tu estructura emocional pueda recibir ese shock que recibes cuando el mundo sobrenatural irrumpe en el mundo natural. Ahí estaban esos discípulos en estas circunstancias. Y entonces, dice, tuvieron temor. Porque es algo que no manejas. Es algo que te produce cierto, parece como que te estás tirando a un precipicio. ¿Y ahora qué está pasando?
No puedo comprender lo que está pasando. Tuvieron temor y dijeron, es un fantasma. Hermano, estamos necesitamos crecer en esa revelación del mundo sobrenatural. Necesitamos estar preparados para recibir. Necesitamos, hermano, imperiosamente estar posicionados correctamente para dar curso a ese mundo sobrenatural que irrumpa en el mundo natural para producir cosas extraordinarias. Estamos pidiendo en nuestra lista de oración. Viviremos cosas extraordinarias, pero tú te debes parar, posicionar correctamente. Correctamente. Y ahora Dios entonces, por su Espíritu, irrumpirá en tu mundo natural, trayéndote y asombrándote. Asombrándote. Nos produce temor, nos produce incertidumbre, porque es algo que no manejamos. Pero gloria a Dios, porque si no sería más de lo mismo. Más de tu fuerza, más de tus capacidades, más de tu mundo natural. Pero el Señor quiere hacerte rema esta palabra. Es su voluntad eterna en esta hora de la historia, en este rema, en esta hora de la historia, en este momento de la eternidad de Dios, 2019, Dios quiere revelarse a tu vida. Y en aquel momento Dios quería revelarse a esos hombres endebles en medio del mar. Luchando con sus fuerzas, pescadores que pensaron que sabían cómo abordar las tormentas. Pero lo que nunca imaginaron, que en medio del mar alguien iba a aparecer caminando. Imposible. Pescadores avesados, pescadores que conocían largamente, jamás imaginaron que en medio de esa tormenta un hombre aparecería caminando. Y hasta que no escuchan la voz del Señor Jesús que les dice, entonces enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Hasta que no escucharon esa voz de Jesús, diciendo, tengan ánimo, paren muchachos, que soy yo. Soy yo. Pero entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, ya no podían creer que era el Señor Jesús. Estamos tan mal que ya vemos fantasmas. ¿Qué nos está pasando? La tormenta nos trastornó. Y hermano, es probable que usted en el día de hoy, en este momento de la historia, en el contexto mundial del cual vivimos, usted tenga confusiones. Diga, pero yo veo fantasmas. Pero es que puede ser que yo pueda pensar algo bueno en este tiempo. Pero es probable que yo pueda recibir algo inesperado en mi vida. No, no lo puedo creer. Estoy viendo fantasmas. Está en mi mente. Está en mi mente. Y es probable que Dios irrumpa en tu estructura emocional, transformándotela de tal manera
que aún tú comiences a sentir gozo y tú dices, pero estoy más loco que nunca. ¿Cómo voy a sentir gozo en estas circunstancias? ¿Cómo te voy a tener consuelo en estas circunstancias? Pero yo estoy medio trastornada, voy a tener que tomar alguna pastilla porque estoy medio mal. Fantasma, parecía que era un fantasma. Pero el Señor Jesús con su voz potente, tengan ánimo muchachos que yo soy. Yo les prometí estar con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. ¿Cómo es posible que se olviden? Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Ah, no creías, pero acá estoy. No creías, pero yo soy. Yo te prometí, eso es verdad. Esa es la única verdad, que yo estaré contigo todos los días. En diferentes circunstancias, yo estaré contigo. Entonces, Él dijo, ven. Y descendiendo Pedro, porque Pedro le dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ahí ya Pedro parece que se comenzó a alentar un poco más. Si realmente eres tú, Señor Jesús, manda que yo camine sobre las aguas. ¿Y cuántas veces, hermano, nosotros podemos proponerle a Jesús, si eres tú, Jesús, realmente, a ver, voy a proponerle algo ridículo al Señor Jesús, a ver, algo imposible, a ver si se cumple. Y de pronto Pedro se encuentra caminando sobre las aguas, porque el Señor Jesús le dijo, ven, vos me desafías, vení. Respondiendo Pedro, mire, es interesante ese Pedro. Entonces descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro se animó, se alentó la fe. Había ya un cambio fundamental en su estructura emocional. Ya había aliento, había fortaleza y se animó a caminar sobre las aguas. Y comenzó a caminar sobre las aguas. Es probable que eso te ocurra, que tú avances hacia una propuesta que Dios te da, pero ante las dificultades te comiences a hundir y digas, no, me equivoqué, esto no era. Pero que yo estaba loco hacer semejante cosa, comenzar semejante creatividad, ¿con qué? Yo tendría que haber pensado, ¿qué estoy haciendo? Porque vienen dificultades que hay que resolver. Gloria a Dios, porque me hace crecer. Los conflictos a nadie le gusta, pero los conflictos te ayudan a crecer. Y Dios estaba trabajando, el Señor Jesús estaba trabajando con sus discípulos para que crezcan, sean robustos en la fe. Se comenzó a hundir. Entonces, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Es probable que en esos conflictos parece que te estás hundiendo, pero Pedro se avivó, ya había una transformación dentro de él y le grita al Señor Jesús, sálvame, Señor Jesús. Siempre el Señor te va a decir, yo te prometí que estaré contigo todos los días
hasta el fin de los tiempos. Pero ¿y esta crisis? Pero ¿y ahora esto? Yo estoy orando mucho, hermanos, por nuestros hermanos en Venezuela y otros países que están pasando problemas serios. Y estoy orando por los santos. ¿Y cuántos de ellos estarán con esta condición de Pedro? Pero ya veo a Jesús diciéndoles: yo les dije que voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Aunque hay conflictos, aunque hay dificultades que parece que te vas a hundir, no te vas a hundir nada, porque yo estoy aquí para levantarte en el poder de mis fuerzas, no con tus fuerzas, porque tus fuerzas se acaban, pero con mis fuerzas, porque yo estoy aquí, no te dejé jamás. Yo estoy aquí, no me fui, estoy aquí, estoy contigo, camino contigo, te sostengo en mis brazos, estoy contigo. Aleluya, gloria a Dios, alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, al momento, Jesús, extendiendo su mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Le está diciendo a Pedro: ¿qué te pasó, Pedro? ¿Dudaste? Es que me estaba ahogando, Señor Jesús. Yo creí que te habías ido de vacaciones, Señor Jesús. Y yo me estaba ahogando. La crisis puede ser muy fuerte, hermano. La crisis puede ser que parezca que te estás hundiendo. Las dificultades que afrontas puede ser que parezca que te estás hundiendo. Pero el Señor Jesús te dice: escúchame, yo estoy aquí. Y Él te extiende la mano y te levanta y te fortalece. Entonces, los que estaban en la barca, dice, vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. ¿Cuál es el propósito de toda esta historia? ¿Y cuál es el propósito para tu vida hoy, en este 2019, de parte de Dios? Debe ser entendido. ¿Qué tiempos son los que estamos viviendo, hermano? Tú no te puedes enredar en minuciosidades, en cosas pequeñas. Tú tienes que posicionarte correctamente delante de Dios y saber que Él está contigo y declararlo: Él está conmigo todos los días hasta el fin de los tiempos. Y aunque haya crisis, y aunque haya dificultades, aunque haya un contexto mundial difícil, yo sé que tu mano está extendida. Yo sé que tu mano está extendida a favor de los santos. Y cuando tú te posicionas y le adoras a Él en medio de las circunstancias y le exaltas al que vive por los siglos, el Señor se regocija contigo, hermano. Y acá termina diciendo: le adoraron y dijeron: verdaderamente eres Hijo de Dios. ¿A dónde te quiere llevar el Señor? A que tú comprendas, que tú crezcas en tu conocimiento, en tu revelación espiritual de que Él es Hijo de Dios. A que tú comprendas de lo profundo de tu ser que Jesucristo es Dios y le adores en espíritu y en verdad. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que le adores en espíritu
y verdad. ¿Para qué todo esto, Señor? Para que entres en esa revelación de que Él es el Hijo de Dios. Mientras hoy llegaba hasta aquí con mi esposo a la iglesia, con el pastor, venía a mi corazón, parece que todo a mi alrededor se había abstraído y que estaba frente al Hijo de Dios. Señor, y se me hacían las cosas diferentes. Tú eres. Y yo digo, ¿por qué voy a la iglesia? Yo voy a adorarte, Señor, porque tú eres el Hijo de Dios. Y aunque se me acaben las fuerzas, hermano, porque a veces las fuerzas se acaban, el Señor renueva mi fuerza, ¿sabe? Y yo dije, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Y cantar y adorarte con los santos. Espíritu Santo de poder, ven y adorarte a ti, Señor. Allí es cuando encuentro tu fortaleza y tu mano poderosa levantándome. Y reconozco la altura, la anchura, la profundidad de Dios. Y parece que esa voz eterna de Dios que está diciendo, tengan ánimo, que yo estoy todos los días hasta el fin de los tiempos. Aleluya, gloria a Dios. Alabado sea el nombre, que sobre todo nombre, Cristo Jesús. Póngase usted de pie, hermano, por favor. Y oramos al Padre Eterno. Tenga claro, hermano, yo no sé en qué situación usted está, en qué punto usted está. Pero en esta noche, en esta hora de la historia, el rema para usted es que tengas ánimo. Tened ánimo, porque yo estoy contigo todos los días hasta el fin de los tiempos. La voz de Dios resuena en tu oído. Tened ánimo, porque yo estoy contigo todos los días hasta el fin de los tiempos. Yo estoy contigo para librarte. Yo estoy contigo para levantarte. Yo estoy contigo para abrazarte. Yo estoy contigo para consolarte. Yo estoy contigo para sanarte. Cierre sus ojos un momento, Señor. Ya el Espíritu de Dios nos ha ministrado en todo este culto. Y ahora tú te llevas este rema. Padre, sella esta palabra en los corazones y sea de fortaleza, de transformación desde su ser interior, para el nombre del Padre, para darle toda la gloria al que vive por los siglos, para encontrarnos con tu revelación, con la revelación del Hijo de Dios. Te bendigo. Bendigo a los que están en sus casas, bendigo a los que están participando con nosotros de este culto de adoración al Señor. Te bendigo y oro que el Señor te levante. Oro a los siervos, clamo por los siervos y las siervas de Dios. Que Dios levante los brazos, que Dios te sostenga en esta hora de desaliento, quizás, de desánimo, de dolor. Que Dios te levante. Que Dios te levante en medio del conflicto, querido consiervo, querida hermana, querido hermano. Que Dios te levante y te recuerde esta verdad, que Él está contigo, que Él te abraza en esta hora. Él te abraza en esta hora de soledad. Aunque el mundo no te comprenda que estás en soledad, Jesús está contigo. Te bendigo, te alabo, Señor. Tú eres
eres grande y maravilloso, Señor. Te bendigo y te alabo. Bendigo a mis hermanos en el nombre de Jesús. Bendigo a los santos donde quiera se encuentren en este mundo. Auxílialos en esta hora, en el nombre de Jesús. Cuídalos, Señor. Cuídalos de las tormentas, en el nombre de Jesús. Aleluya. Maravilloso Dios. Tú comprendes a tus hijos, Señor. Maravilloso Dios. Tú permaneces siempre fiel. Yo te la doy. Te digo buenas noches, que descanses. Digo a alguien en Italia, buonanotte. El Dio del cielo está contigo.